Y atención a esta información de última hora, porque lo que está ocurriendo en estos momentos en aguas mexicanas podría redefinir por completo las relaciones entre dos de las economías más importantes de América Latina. Estamos acostumbrados a ver disputas comerciales, intercambios de declaraciones entre cancillerías y comunicados diplomáticos cargados de palabras vacías, pero lo que ha sucedido esta vez no tiene absolutamente nada que ver con un simple desacuerdo entre gobiernos. Estamos hablando de un buque de carga colombiano que ha sido interceptado por unidades de la Armada de México en plenas aguas territoriales mexicanas, y cuando los marinos subieron a bordo y revisaron lo que había en las bodegas de esa embarcación, la operación que parecía una simple inspección de rutina se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Quédense con nosotros porque esta historia tiene capas que nadie les está contando completas. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando los sistemas de vigilancia marítima de la Armada de México detectaron un comportamiento inusual en la zona económica exclusiva del Pacífico mexicano. Un buque de carga de gran tonelaje, registrado bajo bandera colombiana, había entrado en aguas mexicanas sin haber completado los protocolos obligatorios de notificación previa a las autoridades portuarias. Fíjense en este detalle porque es fundamental. Cualquier embarcación comercial que desee transitar o fondear en aguas territoriales de otro país debe cumplir una serie de requisitos establecidos por el derecho marítimo internacional. Debe notificar su ruta, declarar su carga, identificar a su tripulación y obtener los permisos correspondientes. Este buque colombiano no había cumplido con ninguno de estos pasos. Al principio, las unidades de monitoreo consideraron que podía tratarse de un error administrativo o de un retraso en la documentación. Sin embargo, cuando intentaron establecer comunicación directa con la embarcación, la respuesta fue evasiva e incompleta. El capitán del buque proporcionó datos que no coincidían con los registros de la base de datos portuaria internacional. El nombre del buque no correspondía con su matrícula. Los datos de la empresa naviera propietaria presentaban inconsistencias evidentes, y lo que terminó de encender todas las alarmas fue que la embarcación había modificado su ruta original de forma abrupta, desviándose más de 200 millas náuticas hacia el interior de la zona económica exclusiva de México sin justificación alguna. En el contexto actual, donde México ha reforzado como nunca antes la vigilancia de sus fronteras marítimas para proteger tanto su ecosistema como sus intereses estratégicos, este tipo de movimiento no pasa desapercibido. La Armada de México no esperó ni un segundo más. México hizo lo que cualquier estado soberano con los recursos y la determinación suficientes haría en una situación así. Se activó de inmediato el protocolo de intercepción marítima. 2 patrulleras oceánicas de la Armada, equipadas con armamento pesado y sistemas de vigilancia de última generación, se dirigieron a toda velocidad hacia la posición del buque colombiano. Pero la operación no se limitó al mar. Un helicóptero de reconocimiento naval también fue desplegado para obtener imágenes aéreas de la embarcación antes de que las patrulleras llegaran a su posición. Cuando los buques de la Armada alcanzaron al carguero colombiano, lo que ocurrió fue una maniobra de intercepción impecable. Las patrulleras se posicionaron a ambos lados de la embarcación, cortándole cualquier posibilidad de maniobra, y ordenaron por radio que detuviera sus motores de inmediato. Normalmente, cuando se intercepta un buque mercante por cuestiones administrativas, se envía a un par de inspectores con una carpeta de documentos. Pero en esta ocasión, los que subieron a la cubierta del carguero colombiano fueron equipos de fuerzas especiales de la Armada, fuertemente armados y con equipo táctico completo. Esa imagen lo decía todo sin necesidad de palabras. México no estaba jugando, y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Mientras un equipo se encargaba de verificar la documentación del buque y la identidad de los 23 tripulantes, otro grupo de marinos descendió a las bodegas de carga. Según la documentación que el capitán había proporcionado a las autoridades portuarias del último puerto de escala, el buque transportaba exclusivamente maquinaria agrícola y repuestos industriales con destino a un puerto centroamericano. Sin embargo, lo que encontraron en las bodegas no correspondía en absoluto con esa declaración. Entre los contenedores de maquinaria se hallaron grandes cantidades de productos pesqueros y agrícolas que no figuraban en ningún manifiesto de carga, toneladas de camarón congelado y productos del mar sin certificación sanitaria, sin permisos fitosanitarios y sin ningún tipo de documentación de origen. Pero eso no fue todo. En un compartimento separado se descubrieron equipos de navegación avanzados y cartografía detallada de zonas pesqueras mexicanas que están clasificadas como áreas de protección especial. Las autoridades mexicanas no tardaron en conectar los puntos. Esto no era un simple caso de contrabando menor. Estaban ante lo que podría ser una operación sistemática y planificada de pesca
ilegal y reconocimiento de recursos marinos mexicanos llevada a cabo bajo la fachada de un transporte comercial legítimo. El comunicado que emitió la Armada lo resumió con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Dijo que la carga intervenida evidencia una actividad deliberada de ingreso no autorizado de productos y de reconocimiento ilegal de zonas marítimas protegidas. La reacción desde Bogotá no se hizo esperar. La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que calificó la operación de la Armada mexicana como un acto desproporcionado contra una embarcación comercial que simplemente realizaba labores de transporte internacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró ante los medios que Colombia no aceptaría que se tratara a sus ciudadanos ni a sus empresas navieras como criminales sin pruebas contundentes. Incluso fue más allá al sugerir que la actuación de México respondía a motivaciones políticas y no a cuestiones de seguridad real. Pero detengámonos un segundo aquí, porque lo que la parte colombiana intenta presentar como un exceso tiene una lectura completamente diferente cuando se miran los hechos tal y como ocurrieron. Un buque sin documentación completa, con una ruta modificada sin justificación, con carga no declarada y con mapas de zonas protegidas mexicanas en sus sistemas de navegación, no es un simple barco comercial al que se le detuvo por un trámite pendiente. Es una embarcación que violó la soberanía marítima de otro país y que llevaba consigo los elementos materiales de una operación que va mucho más allá del transporte de mercancías. Aquí seguimos en Pulso México con toda la información. Esto apenas comienza. La presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en pronunciarse y lo hizo con esa serenidad que ya se ha convertido en su marca frente a las presiones exteriores. Desde Palacio Nacional afirmó que la Armada de México actuó en estricto apego a la legislación nacional y al derecho marítimo internacional. Subrayó que México tiene no solo el derecho, sino la obligación de proteger sus aguas territoriales, sus recursos naturales y la integridad de sus ecosistemas marinos, y remató con una frase que ya está circulando por todo el continente. Dijo que en las aguas de México las reglas las pone México y que el que entra sin permiso se atiene a las consecuencias. Frente a un presidente colombiano que intenta convertir el asunto en una crisis diplomática, la presidenta mexicana respondió con hechos, con leyes y con 7 palabras que valen más que cualquier comunicado de Cancillería. Y aquí viene un detalle que explica mucho sobre el nuevo equilibrio de poder en la región. Colombia buscó de inmediato el respaldo de organismos internacionales y de otros gobiernos de la zona. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un silencio ensordecedor. Ningún país latinoamericano de peso salió a respaldar públicamente la posición colombiana. ¿Por qué? Porque todos saben que México está aplicando exactamente las mismas normas que cualquiera de ellos aplicaría si encontrara un buque extranjero, no autorizado con carga no declarada en sus propias aguas. Respaldar a Colombia en este caso equivaldría a decir que está bien entrar en las aguas de otro país sin permiso, y ningún gobierno con 2 dedos de frente va a sentar ese precedente. Ahora bien, para entender de verdad lo que hay detrás de este incidente, hay que mirar mucho más allá de un buque y de unas bodegas con carga sospechosa. Entre México y Colombia se está librando desde hace meses una batalla económica silenciosa que muy pocos medios están cubriendo con la profundidad que merece. Todo comenzó cuando los productores colombianos de camarón y de tilapia empezaron a buscar nuevos mercados para sus exportaciones. El mercado mexicano, uno de los más grandes y dinámicos de América Latina, se convirtió en el objetivo principal. Colombia quería introducir cantidades masivas de productos pesqueros a precios que los productores mexicanos simplemente no podían igualar. En estados como Sinaloa, Sonora y Veracruz, donde la industria pesquera y camaronera sostiene a decenas de miles de familias, la entrada de producto colombiano a precio de dumping habría sido devastadora. El gobierno de México lo entendió de inmediato. Reforzó los controles fitosanitarios, endureció los requisitos de importación y bloqueó varios cargamentos que no cumplían con los estándares de calidad mexicanos. Colombia interpretó estas medidas como una barrera comercial injusta y comenzó a presionar por vías diplomáticas. Pero cuando la diplomacia no dio los resultados que esperaban, algunos sectores decidieron buscar rutas alternativas para introducir sus productos de forma irregular. ¿Les suena familiar? Un buque que desvía su ruta, que no declara lo que realmente transporta y que lleva en sus sistemas la cartografía de las zonas pesqueras más productivas de México. Las piezas del rompecabezas encajan con una precisión que no deja mucho espacio para la casualidad. Lo que el gobierno colombiano no calculó es que el México de hoy no es el de hace 20 años. La Armada de México ha multiplicado su capacidad de vigilancia marítima con sistemas de radar de largo alcance, drones navales
y una red de inteligencia que cubre cada milla de su zona económica exclusiva. Pensar que se podía entrar sin ser detectado fue un error de cálculo que ahora tiene consecuencias diplomáticas, comerciales y de prestigio internacional para Bogotá. En definitiva, este incidente del buque colombiano no es un caso aislado, es la manifestación más reciente y más visible de una realidad que se consolida día a día en la región. México ya no es el país al que se podía ignorar o presionar, es un estado que vigila sus fronteras con determinación, que protege a sus productores con firmeza y que responde a cualquier violación de su soberanía con la contundencia que las circunstancias exigen. El gobierno de Colombia se encuentra ahora en la posición incómoda de tener que explicar qué hacía uno de sus buques en aguas mexicanas con carga no declarada y mapas de zonas protegidas. Mientras tanto, México ha enviado un mensaje que ha resonado en toda América Latina. Sus aguas, sus reglas, sus consecuencias. Esto es Pulso México. Seguiremos informando cada paso de esta historia. Si este análisis les sirvió, suscríbanse al canal y activen la campanita y déjenos su opinión en los comentarios. ¿Creen que México está marcando un antes y un después en la defensa de su soberanía marítima o creen que la respuesta fue desproporcionada? Queremos leer lo que